Bueno, hola, ¿cómo les va? Eh, Hoy traje lo que fue para mí en esta semana uno de los aprendizajes más importantes, de esas cosas que uno se entera en el correr de la carrera, mientras que estás intercambiando con colegas, leyendo cosas, y vale la pena compartir algunos conocimientos que como que te dan vuelta algunos conceptos. El día de hoy voy a hablar sobre furosemide. Y furosemide, como veían en la descripción del video, más específicamente, ¿cómo es que funciona el furosemide? Históricamente, en medicina, en general, para el tratamiento de lo que ven en la placa izquierda del edema pulmonar, digamos, de origen cardiogénico, uno de los tratamientos de elección desde hace mucho tiempo, digamos, en los últimos 50, 60 años, ha sido el uso de furosemide o Lasix, que es el nombre comercial. Además, sirve para acostumbrarse a que Lasix se da cada 6 horas por lo general. Bueno, pero más allá de la anécdota del nombre comercial, uno de los más conocidos, el furosemide como droga, se usa hace mucho tiempo para el tratamiento de estas enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo descompensaciones agudas del edema pulmonar. El asunto es, clásicamente, lo que se creía o lo que se pensaba o lo que me enseñaron a mí, por ejemplo, es que su función principal o su utilidad en estos cuadros es, ante el edema pulmonar, el efecto diurético. El furosemide es un excelente diurético de asa, actúa a nivel renal, ocasiona diuresis, es un gran diurético, está entre el grupo de los diuréticos, sin ánimo de meterme con los farmacólogos, sé poco y nada de farmacología, pero bueno, eh, la disminución de la diuresis actuaría en los mecanismos de sobrecarga hídrica, lo que disminuiría eh, el edema pulmonar por su efecto de pérdida de líquidos y fluidos. Pero en realidad, y eso es lo que quería compartir con hoy, si uno ve la historia de furosemide, que una de las primeras reportes, por lo menos de su uso clínico, data del año 1964, ahí está en pantalla, 64-66, en realidad lo empezaron a utilizar en pacientes que tenían, sí, disnea y que veían que el uso de esta droga aliviaba los síntomas. El asunto es que ya en las primeras descripciones, obviamente después de que se indicaba a los minutos, ocasionaba una gran diuresis, porque es un diurético importante, pero en realidad el alivio de los síntomas comenzaba mucho antes. Fíjense lo que está subrayado ahí, el caso 4 de una señora de 86 años que se le hizo, además de oxígeno y demerol, un opioide, para el uso, para el alivio de los síntomas de la disnea, de la falta de aire. Se le agregó furosemide, pero los efectos fueron bastante rápidos. O sea que veían, ya habían descrito que en realidad el efecto del alivio de los síntomas de el edema pulmonar comenzaba antes del efecto diurético. El asunto es que durante muchos años no se sabía exactamente, y las primeras pistas empezaron casi 10 años después, que lo que empezaron a observar los investigadores en distintos modelos, en algunas veces en humanos y otros modelos animales, es que más o menos a los 5 minutos de la administración de furosemide, ya las presiones de llenado del ventrículo izquierdo bajaban, o sea que la precarga mejoraba y entonces la performance del ventrículo izquierdo mejoraba, lo cual ayudaba a aliviar de alguna manera la sobrecarga pulmonar y sobre todo el ventrículo izquierdo para la eyección y los tratamientos de la insuficiencia cardíaca. Entonces, la primera pista apareció cuando empezaron además a indagar cómo es que esto se generaba, qué efectos hemodinámicos tenía este diurético a nivel renal, pero además a nivel extrarrenal. Y cómo se podía explicar que las presiones de llenado se disminuían a nivel de las cámaras izquierdas. Y en realidad lo que se empezó a ver enseguida es que si uno medía la capacitancia venosa, la capacidad de las venas de retener volemia, o sea, el efecto de venodilatación, el furosemide lo lograba, también medido mucho antes de su efecto de diuresis. O sea que empezaron a verse efectos sobre la venocapacitancia. Entonces empezaron a ver que el furosemide era un buen venodilatador. Y esto siguió. Y siguió porque, sumado a esto, aparecieron otras investigaciones hechas en modelos animales, perros que se usaron siempre, toda la vida, mucho en experimentación animal. De hecho, anécdota,
en uno de los, muchos de los salones de mi facultad acá, en este video, hay todavía sectores donde hay rejas de perros, donde se experimentaba con perros, era uno de los animales de experimentación más utilizados. Después se dejaron de utilizar. En Uruguay, hasta mi conocimiento, creo que ahora no se están utilizando más, se usan otros mamíferos. Pero en este modelo se les ligaba el aparato excretor, digamos, diurético, se fomentaba, digamos, la hipervolemia del paciente, se les llevaba la oligonuria, quedaban hipervolémicos los pacientes y se empezaron a ver distintas acciones. Y en realidad lo que vieron es que como que confirmaban de que no era por el efecto diurético. De hecho, se podía abolir el efecto del furosemide con dos cosas. Uno, nefrectomizándolo, eh, nefrectomizando, quitándole los riñones, y sin ser necesaria la nefrectomía, en este modelo lo que hacían era, utilizaban un inhibidor de las prostaglandinas, un antiinflamatorio no esteroideo como la indometacina. La indometacina inhibía las prostaglandinas, es un gran inhibidor de las prostaglandinas como todos los AINES, o la mayor cantidad de AINES, y esta infusión de prostaglandinas inhibía el efecto tanto como la nefrectomía, digamos, inhibía el efecto del furosemide con esa venodilatación. Entonces ahí empezó la otra pista, que fue que quizás el efecto de el furosemide sobre la venocapacitancia y sobre la sobrecarga de las cavidades izquierdas podía venir dada por el efecto de las prostaglandinas. Las prostaglandinas, de hecho, hay otros dos artículos ahí yo les voy poniendo los efectos entonces vasculares directos que hay del furosemide. O sea, las prostaglandinas estaban implicadas como mediadoras de, el uso de furosemide. Pero el asunto es, ¿cómo es que inhibe las prostaglandinas? Y en realidad todavía no se sabe cuáles son los mecanismos moleculares y las vías por las cuales furosemide induce, esta droga induce eh, una inhibición de las prostaglandinas. Lo que está más aceptado es que hay mediación del endotelio y a través de la quizás inducción de óxido nítrico, es un gran dilatador, digamos, un vasodilatador. Son teorías, todavía no se sabe, pero lo que sí se sabe es que dentro de la respuesta para saber cómo es que se da este efecto venoso y este efecto de vasodilatación, deben estar implicados las prostaglandinas, el óxido nítrico y todo lo que actúa y lo que se produce en ese mundo fascinante del endotelio. Pero además se suman otros efectos del furosemide, que, insisto, no tiene que ver con la diuresis. Y es, por ejemplo, hay experimentos en humanos que mostraban, inducían momentos como, por ejemplo, hipercapnia y disnea en algunas personas sanas, y se les daba furosemide inhalado. Y el furosemide inhalado cortaba la sensación de falta de aire espantosa, la disnea. Lo que se teoriza es que quizás actúen a nivel nervioso en los receptores J pulmonares, que son receptores que están en los capilares de la vasculatura pulmonar, que están vinculados al desarrollo de disnea. El otro efecto que me parece espectacular y que fue uno de los conocimientos de esta semana es que el furosemide tiene un efecto broncodilatador. Y hay evidencia, por ejemplo, este estudio del año 97 que mostró cómo el furosemide induce broncodilatación en modelos de ratas de bronquiales, o sea, broncodilatación, también de las vías aéreas gruesas. Fíjense lo que es, cómo baja la vasoconstricción luego de la infusión de furosemide. O sea que, nuevamente, mediado quizás por prostaglandinas, el furosemide es un muy buen broncodilatador. O sea que aumenta la venocapacitancia, gran broncodilatador, y además alivia la disnea en forma directa neuromediada. Esto te hace pensar en muchas cosas que yo vi, hice mucho tiempo en neonatología, que incluso ahora les voy a mostrar una de las fuentes que utilicé para hacer este breve video. Habla de los cuidados que hay que tener con el uso de furosemide en niños que tienen ductus arterioso permeable, muy frecuente en prematuros, en niños nacidos prematuros, que en las primeras semanas de vida postnatal, uno de las medicaciones que puede utilizarse es el furosemide. Recuerden ahora, si la indometacina que se utiliza por su efecto inhibidor de las prostaglandinas para que ese ductus cierre, si nosotros usamos furosemide, quizás estemos antagonizando el uso de
el uso no, podemos estar antagonizando todos los efectos moleculares y las vías que permiten que ese ducto se cierre, o sea, ese ductus se cierre. O sea, el furosemide no le hace nada bien por el efecto directo sobre el ductus y mediados por prostaglandinas para ese prematuro que tiene el ductus abierto. En suma, el furosemida funciona por aumento entonces de la capacitancia venosa, por un efecto venodilatador directo, funciona por bajar las presiones entonces del llenado de ventrículo izquierda, actuando sobre la precarga de esta cavidad, y es un gran broncodilatador, alivia la disnea por mecanismos neuromediados, y parece que todo está ese maravilloso mundo del endotelio, las prostaglandinas y quizás también el óxido nítrico, pero no es por la diuresis. O sea, la diuresis es un efecto secundario, más tardío, mucho después de que se dé el alivio de los síntomas del edema pulmonar. Interesantemente, tienen ese artículo de British Journal of Clinical Pharmacology, está muy bueno, descrito todo esto. El que me dio la pista fue este colega de Abraham Cooper, que motivó que empezara a leer esto. Tiene un hilo en Twitter que es ese, muy interesante, de que muestra algunas de las cosas que le mostré acá, de cómo el furosemide, una droga pero tan utilizada en clínica médica, y en pediatría muchísimo, también específicamente en niños prematuros en estado crítico, cómo son los mecanismos que funcionan. Y bueno, no es por la diuresis. Y es interesante porque cada tanto hay que tratar de indagar cosas que uno asume como que ya sabe cómo es. Bueno, siempre hay algo que te da contra la pared, te abre los ojos y te hace reír. Bueno, será hasta la próxima. Chau, chau.